Bien, vamos a darle observación a la palabra de Dios. Capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguiréis después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Amén. En el contexto observábamos que nuestro Señor ha recalcado a sus discípulos su deseo para con ellos después de su partida, por lo cual les ha dicho: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y veíamos que amar no es un mandamiento nuevo, porque ya estaba en la ley de Moisés. Pero amar en la medida que Cristo amó a los suyos, sí es un mandamiento nuevo. Y hablábamos de un amor, ¿cómo? Es el amor de Cristo. Sí, pero ¿qué es ágape? No me confundan con términos extraños. ¿Qué es ágape? Un amor desinteresado, incondicional, un amor sacrificial, que no se reserva nada y que está dispuesto a darlo y a entregarlo todo. Decíamos que Cristo en la cruz del Calvario lo entregó todo, lo dio todo. Entonces, en esa medida de amor es que deben amarse los seguidores del Señor. Inicialmente nuestro Señor habla aquí a sus discípulos, pero también nos habla a nosotros como creyentes. ¿Y por qué debemos amarnos? ¿Por qué veíamos que es importante tener ese amor? Lo observábamos en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Decíamos que esa clase de amor es el testimonio al mundo. Es la forma como la gente se dará cuenta de que en nosotros hay algo especial y algo diferente. Decíamos que Satanás no puede falsificar el amor. Satanás buscará falsificar todos los dones espirituales. Pero hay uno que no lo hará seguramente, y es el amor, porque el amor es de Dios. El que ama es de Dios. Más adelante en sus epístolas el apóstol Juan dirá: todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama, el que aborrece a su hermano, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Entonces, como reflexión y aplicación, encontrábamos que debemos ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hermanos y como familia en Cristo que somos? Amarnos mutuamente. Así es, amarnos. Ahora, aquí en el versículo que acabamos de observar, Pedro hace otra vez la intervención. Pedro siempre estaba... Lo vimos cuando el Señor quería lavar los pies de sus discípulos y todos estaban en silencio allí hasta que llega el Señor a donde Pedro. Y Pedro: no, Señor, no me lavarás los pies. Bueno, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces láveme la cabeza, láveme todo el cuerpo. Siempre buscaba la forma de sobresalir, de resaltar, de hacerse ver, hacerse notar.
Y aquí nuevamente lo hará. El espíritu impulsivo de este discípulo le empuja a preguntar a Jesús lo que quiso decir cuando habló de irse. Tal vez pensó que nuestro Señor iba a emprender un viaje y no entendía por qué no podía acompañarle. ¿Cómo así, Señor, que no te puedo seguir? No te podemos seguir. ¿Por qué? Notemos que en vez de responder al mandato de amarse los unos a los otros, que era lo que el Señor estaba enfatizando y resaltando en ese momento, Pedro desvía la dirección, cambia, yéndose hacia: ¿por qué no podemos seguirte? ¿Por qué no te podemos acompañar? La pregunta que hace Pedro aquí indica que el discípulo ignoraba el significado de lo que Jesús había dicho en cuanto a su glorificación y en cuanto a su muerte, a su salida del mundo. A pesar de toda la frecuencia con que nuestro Señor siempre resaltaba este punto, ya cuántas veces nuestro Señor les habría dicho que debía dejarles, que no iba a estar con ellos. ¿Cuántas veces se lo habría dicho? Muchas, en muchas ocasiones. Sin embargo, vemos que parece que no lograban entenderlo completamente. No lo entendían. Los discípulos no llegaron a comprenderlo y ahora se sorprenden cuando nuestro Señor habla de marcharse. Es increíble hasta qué punto puede llegar la instrucción religiosa de una persona sin que sea capaz de asimilarla o creer en ella, y más cuando hay ideas preconcebidas. Muchas veces hemos escuchado muchas cosas y decimos: sí, pero algo diferente es: ¿lo hemos creído? ¿Hemos asimilado esa verdad? Jesús había dicho al grupo que como grupo no podían seguirle, y ahora le dice a Pedro: no podrás seguirme. Pedro siempre buscaba sobresalir y distinguirse, como ya lo dije, tratando de mostrarse el vocero, el portavoz, y siempre lo que hacía era meter los pies hasta el fondo, embarrarla. Jesús le respondió condescendientemente, sin decirle el lugar explícito a donde va a ir. Le dice que no podría seguirle en este momento, pero que más adelante sí le seguiría. Entonces, ¿cómo podemos entender ese más adelante? ¿Cuándo ocurriría que Pedro se encontraría nuevamente con Cristo? Antes, cuando Pedro fuese al martirio, cuando muriese, ¿sí? Cuando muriese, en el momento en que fue martirizado, en ese momento se encontraría nuevamente con el Señor. Allí sí podría seguirle. Ahora, vemos que nuestro Señor le está hablando a un hombre que se cree fuerte, se cree valiente, se cree superior a los demás, pero realmente es un cobarde. Realmente es un cobarde. Y podemos ver que nuestro Señor le habla con mucha bondad, con mucha misericordia. En ningún momento lo apabulla diciendo: Pedro, eres un traidor también, como Judas. No, el Señor no le dice eso. El Señor trata de llevarle, de mostrarle, porque le amaba, y trata de restaurarle, y de fortalecerle. Versículo 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Empleando el título de Señor, Pedro pregunta a Jesús: ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Acaso hay un lugar en la tierra a donde yo no pueda acompañarte?
Era un hombre devoto y entusiasta que demostraba más celo que razón y cordura. A veces es fácil hablar, ¿no? Y a veces es fácil prometer cosas. Más cuando estamos emocionados o acalorados, podemos decir cosas que generalmente no alcanzamos a entender ni a comprender en toda su dimensión, ni en su totalidad. Y vemos cómo Pedro lo ilustra aquí: mi vida pondré por ti. Pero, ¿cómo así? Pedro, ¿acaso no entiendes que cristianismo no es lo que hagas por Cristo, sino lo que Cristo ha hecho por ti? Podemos entrar en el activismo religioso y decir, sí, tenemos que salir, tenemos que evangelizar, tenemos que ir y predicar, tenemos que hacer tantas cosas y volvernos activistas y estar todo el tiempo ocupado y hermano, no tengo tiempo porque estoy sirviéndole al Señor. Pero es que no se trata de lo que nosotros hagamos por Cristo, se trata de lo que Cristo hace por nosotros. Y es lo contrario. Si hay una obra que satisface a Dios, está claro que no son las nuestras, sino la que Jesús ha hecho por nosotros. El apóstol cree que en sus fuerzas puede pagar el máximo precio de morir por su maestro. Confió en sí mismo. En mi vida pondré por ti, Señor. Y por eso más adelante lo veremos como negándolo, desconsolado, llorando amargamente. Aquí Pedro habló con orgullo: mi vida pondré por ti, Señor. Y tal vez no entendía que Cristo estaba hablándole, le estaba diciendo algo importante y tal vez no lo entendió. Y aunque sus palabras fueron bien intencionadas, no conocía su propio corazón. Asegurémonos de no confiar tanto en nosotros mismos. Cuando hablamos de que tenemos un enemigo interno, ¿a quién nos referimos? A nuestro propio corazón, a lo que está en nosotros. Muchas veces decimos, bueno, sí, tenemos un enemigo externo que es el mundo y tenemos un enemigo infernal que es el diablo, pero también hay un enemigo interno del cual no podemos descuidar. Recordemos el proverbio que dice, antes de la caída es la altivez de espíritu y antes del quebrantamiento es la soberbia. Y eso era lo que le estaba ocurriendo aquí a Pedro. Señor, mi vida pondré por ti. El Señor le dirá, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? Antes de que el gallo cante, me habrás negado. Y no una, ni dos, sino 3 veces. Pablo nos dice que no debemos tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos del que debemos tener. Simón Pedro alardeó de su disposición a poner su vida por Jesús y no lo hizo, más bien demostró su cobardía. En cambio, nuestro Señor sí estaba dispuesto a morir por él. Y ahí encontramos algo interesante en que meditar, y es que el hombre puede decir, sí, yo voy a hacer mucho por el Señor, en la emotividad y en sus propias fuerzas puede decir, voy a hacer mucho para Cristo, pero ¿hasta qué punto puede cumplirlo? Si Dios no se lo permite. Ahora los demás discípulos terminaron diciendo lo que dijo Pedro. Sí, nosotros también vamos a poner la vida. Ellos se dejaron llevar, se dejaron arrastrar. Es fácil dejarse llevar por una persona así, ¿no? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después de que el Señor Jesucristo fue prendido?
Estaba escrito: hieren al pastor y las ovejas se dispersan. Y después de que nuestro Señor es crucificado, estaban allí y estaban tristes, pensarían en sí mismos: todo esto se ha acabado, nuestro Señor ha muerto, no nos queda más nada. Regresemos a pescar al mar de Galilea, porque ¿qué más hacemos? Volvámonos atrás. Jesús ya murió, todo terminó, pero el Señor les había dicho: yo voy delante de ustedes, al tercer día resucitaré y yo voy delante de ustedes a Jerusalén, yo voy con ustedes. Pero ellos, volvamos a pescar. Los que iban en el camino de Emaús iban tristes. ¿Acaso no sabes lo que ha ocurrido? Le han quitado la vida a Jesús de Nazaret. Iban desconsolados ahí por ese camino, sin darse cuenta que el que iba al lado de ellos era el mismo Señor. Qué gran contraste entre la debilidad del hombre y la fidelidad de nuestro Señor. El hombre siempre tiene la tendencia a fallar, a caer, mientras que nuestro Señor es fiel, es verdadero y es digno de confianza. Por eso debemos siempre mirarlo ¿a quién? Poned la mirada ¿en quién? En Jesucristo. No estamos llamados a mirar a nadie, no estamos llamados a mirar a los hombres, no estamos llamados a seguir a los hombres. Estamos llamados a confiar y a creer en Cristo. Versículo 38. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Nuestro Señor repite las palabras que Pedro ha dicho, con cierto aire de superioridad. Jesús le habla con ironía y al tiempo con maravillosa bondad y compasión. ¿De verdad entregarás tu vida por mí? ¿Estás dispuesto a dar tu alma por mí, Pedro? Qué poco conoces tus debilidades y flaquezas. No te das cuenta de lo que dices. Pedro se creía más valiente que los demás discípulos, mas aquí el Señor quebranta su autosuficiencia y amor propio, recordándole su debilidad y su cobardía, advirtiéndole solemnemente que ciertamente le negaría no una, sino 3 veces, y en un momento específico. En un momento específico. ¿Cuál fue la señal que le dio el Señor a Pedro con respecto a la negación? ¿Qué ocurriría después de que le negara? El gallo cantaría. Tal vez Pedro se encontraba allí en medio de toda esa revolución que había en la ciudad. Podemos pensar un poco e imaginarnos. Bueno, prendieron a nuestro Señor, ya ha caído en manos de las autoridades, y los discípulos estaban allí preocupados y a la vez angustiados, descorazonados, desalentados. Y llega alguien: tú estabas con él, yo te vi, tú eres de ese grupo de Jesús de Nazaret. Y él, no. Y después llega otro: sí, tú hablas como ellos. No, que no, yo no soy. Finalmente, maldita sea que no, maldijo. Y en ese momento
Cantó el gallo y seguramente las palabras de nuestro Señor atravesaron el corazón del apóstol, de manera que tuvo que ir a llorar amargamente. Aquel que dijo con orgullo que estaba dispuesto a morir por el Señor fue silenciado tajantemente, escuchando que le negaría a fin de protegerse. Nuestro entusiasmo es fácil, en nuestro entusiasmo es fácil hacer promesas. Decir, sí, vamos a hacer tal cosa, sí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Lejos de poner su vida por Cristo, Pedro intentaría salvarla, negando cobardemente tener algo que ver con él. Y todos sabemos en qué terminó la historia, ¿no? El pobre Pedro allí triste y llorando. Y hay algo interesante que aparece más adelante, y es que cuando nuestro Señor Jesucristo aparece nuevamente después de la resurrección al apóstol Pedro, ¿cuántas veces le preguntó que si lo amaba? 3 veces. ¿Y cuántas veces Pedro lo había negado? 3 veces. Porque el Señor le preguntó que si lo amaba por cada oportunidad en que le negó. Y el Señor haría algo glorioso, algo grande en la vida de este hombre, y efectivamente lo estaba moldeando. Pero ¿cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta ser muchas veces moldeados por Dios? Que Dios trate con nuestro orgullo, que Dios trate con nuestra autosuficiencia, con nuestro egoísmo. A Pedro le costó muchas lágrimas. Y finalmente lo que Dios hizo en la vida de este hombre fue algo maravilloso, algo grandioso, porque él sí estaba dispuesto más adelante a poner su vida por Cristo. Y lo hizo. Según la historia, el apóstol Pedro fue crucificado de cabeza, porque no deseó morir de la misma forma como lo hizo su Señor. Y él estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo, pero en el momento en que Dios lo tenía para eso. No en sus propias fuerzas, no con su propia carne, ni, yo soy, que peleo por Cristo, no. Hubo un momento en que Dios lo moldeó más adelante y fue al martirio y siguió el camino del Señor. Entonces, como reflexión práctica para nosotros, mis hermanos, ¿qué debemos hacer cuando nos asalte ese deseo de sobresalir? Cuando nos asalte ese orgullo, esa autosuficiencia, no necesito que nadie me ayude, yo puedo solo. ¿Qué debemos hacer? Depender más de la gracia y el poder de Dios en todo tiempo. No es por causa de nuestra firmeza o fuerza de voluntad que aún seguimos perseverando en el camino angosto. Interesante estas palabras que leí en estos días. No es por causa de nuestra firmeza o fuerza de voluntad que aún seguimos perseverando en el camino angosto. No hemos caído, ni mucho menos nos hemos perdido solamente porque Cristo nos sostiene. Estamos firmes y seguros porque estamos en la mano de nuestro pastor. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos mantiene. Por eso es que nos sostenemos. No se trata de nosotros. Si por nosotros fuera, estaríamos más perdidos que el eslabón. ¿Sí? Si por nosotros se tratara, estaríamos alejados de Dios, perdidos en el mundo.
pero el Señor nos libró, nos salvó, nos rescató, y es por su gracia y es por su misericordia y por su poder que somos preservados y mantenidos. No es por lo que nosotros podamos hacer. Igual que Pedro, a veces nos imaginamos incapaces de hacer ciertas cosas o muy capaces de hacer otras. Nos compadecemos de los que caen en ciertos pecados y pensamos, bueno, nosotros no lo haríamos. A veces nos escandalizamos, fulano de tal cayó, uy, pero qué cosa tan terrible. Gracias a Dios, no soy como ese. Pero se nos olvida que dentro de nosotros hay maldad en nuestro corazón. Y que en cualquier momento, si no dependemos de Dios, también podemos caer. Igual que Pedro podemos decir hacer cosas maravillosas por Cristo, igual que Él, aprender que no tenemos fortaleza en nosotros. El siervo de Cristo hará bien en recordar estas cosas. El verdadero secreto para estar a salvo es advertir humildemente nuestra debilidad innata. Depender siempre del poderoso. ¿Quién es el fuerte? Dios. Orar a diario para que se nos mantenga en pie. Porque nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Ahora, por otra parte, este pasaje nos revela el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor sabía que Pedro le iba a negar. ¿Y por qué lo sabía? Porque es Dios omnisciente y lo sabe todo. Antes de que ocurriese, ya nuestro Señor sabía lo que iba a pasar. Y sin embargo, como ya lo dije, jamás habló bruscamente a su amado discípulo. Por el contrario, siempre trató de restaurarle, siempre trató de mostrarle compasión y benevolencia. Y esto nos enseña también que debemos de nosotros compadecernos de los débiles en la fe. Debemos soportar a nuestros hermanos que a veces nos exasperan, así digan cosas que muchas veces no entendemos, o hagan cosas que peor todavía. Sin embargo, son nuestros hermanos, y así como Cristo demostró amor para con Pedro, así debemos nosotros también amar a nuestros hermanos, porque esa es la medida de amor que se nos pide y que se nos demanda. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Sabemos que no hay interrupción de capítulos ni de versículos. Entonces aquí nuestro Señor continúa hablando a sus discípulos. Por lo tanto, la audiencia, el lugar, siguen siendo los mismos. Continúa lo que han venido hablando. ¿Recuerdan que le había preguntado el Señor ahí en el versículo ¿a dónde vas? Versículo 36. ¿A dónde vas? Entonces aquí, en este capítulo, nuestro Señor empieza a explicarles, empieza a decirles lo que va a hacer. En vista de su partida, Cristo les ofrece estímulos especiales. ¿Qué creen? ¿Habían suficientes motivos como para estar desanimados y tristes? ¿Será que los discípulos tenían motivos para estar tristes? ¿Cuáles? La conmoción del Señor, primero observamos, Cristo se conmovió. Luego, anuncia la traición.
Luego les habla de su partida y luego anuncia la negación de Pedro. Entonces, ¿cómo estarían en ese momento estos acobardados discípulos? Entristecidos, descorazonados. Nuestro Señor se va a ir, no va a estar con nosotros. Nos vamos a quedar solos. Él ha sido nuestro mundo. Toda nuestra vida ha girado en torno a Él. Por seguirle a Él dejamos nuestro oficio, dejamos nuestras barcas, nuestras redes. Y ahora no va a estar más con nosotros. Entonces había motivos para estar tristes, había motivos para estar desalentados. Y el Señor les observa en ese estado y por consiguiente se dispone a calmarles. Y les dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, o no se angustien, que ninguno de sus corazones se confunda o desconcierte, se angustie por mi partida. El término corazón implica la totalidad, la mente, la voluntad y las emociones. Al cabo de muy poco, la vida de estos pobres discípulos sería sacudida fuertemente. Iban a entrar en un momento de crisis, por decirlo así. Su mundo se les iba a venir abajo. Y el Señor por eso les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Como judíos monoteístas, ellos tenían la creencia en Dios. Ellos creían en Dios. Siempre se les había hablado de un Dios, ¿no es cierto? ¿Qué decía el credo judío? ¿O qué dice el credo judío? ¿Lo recuerdan? Shema Israel, o Shema. Oye pues ahora, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ellos lo conocían, lo sabían, lo entendían, creían en Dios. Pero el Señor aquí les está diciendo: deben de hacer algo más que creer en Dios, creer en mí. ¿Se puede llegar a decir creer en Dios sin creer en Cristo? ¿Será que es posible decir creer en Dios y rechazar a su Hijo? Bueno, pero hay algunos que lo están haciendo. Muchos lo están haciendo. Y andan por ahí golpeando de puerta a puerta. Y cuando usted abre la puerta, él mete el pie. Y van por ahí diciendo creer en Dios, creer en Jehová, pero no creen en Cristo. No creen en Cristo. Y lo que el Señor está diciendo aquí es: creer en mí es equivalente a creer en Dios, porque yo soy Dios. Las palabras que aparecen aquí no se enfocan en un credo doctrinal, sino en la persona de Jesucristo. Creed en Dios, creed también en mí. Un comentarista llamado Charles Swindoll, en su comentario dice: la fe personal en un Señor personal da alivio personal. ¿Quién debe tener fe en el Señor? ¿Quién debe tener fe en Cristo? Todos los que creemos en Él. Cada uno como creyente, cada persona. ¿Sí? ¿En quién? En un Señor personal. En un Señor personal. Y esto nos habla de que debemos tener una comunión con Él, ¿no? Y que Él es persona. Él es persona. Da alivio personal. Solamente
la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo puede ayudarnos frente a esa terrible enfermedad antigua conocida como la turbación del corazón. La turbación del corazón. ¿Será que muchas veces nuestros corazones son turbados como los de los discípulos aquí? ¿Por qué causa? ¿Por qué cosas? ¿Qué nos puede turbar en esta vida? La enfermedad, el peligro, el desastre, la muerte, el rechazo, tantas cosas que pueden traer turbación a nuestro corazón, el desaliento, el desánimo, y todo esto es normal que llegue a nosotros y que venga a nuestras vidas. Entonces muchas veces nos preguntamos cuando algo malo nos ocurre, ¿acaso dónde está Dios? ¿O por qué Dios permitió que esto me suceda a mí? ¿Por qué a mí? Muchos dicen, Señor, ¿por qué a mí? ¿Acaso qué he hecho? Si fuera por nuestras justicias, tal vez nos mereceríamos seguramente el infierno mismo, ¿no? Más bien debemos decirle a Dios, Señor, ¿qué propósito tienes? ¿Qué quieres? ¿Para qué? ¿Qué deseas, Señor, de mí en esta circunstancia adversa, en esta dificultad que estoy atravesando? No podemos dudar de la bondad y el poder de Dios. La fe, como ya lo dije, es el mejor remedio para las preocupaciones y especialmente una fe más intensa e inequívoca en Cristo. Como ya lo dije, mis hermanos, tenemos muchas angustias, hay muchas cosas que pueden llegar a turbarnos. La peregrinación por la vida está llena de preocupaciones. Hasta los mejores cristianos deben apurar muchas copas amargas antes de llegar a la gloria. Y aún el más santo de todos los hombres puede decir que este mundo es un valle de lágrimas. Pero hay algo que nos ayuda en nuestro camino hacia la gloria, y es la fe en el Señor Jesucristo. Es la única medicina que puede aliviar nuestros corazones afligidos. Por eso siempre que venga algún momento de turbación a su vida, siempre que sienta que su corazón se encuentra angustiado, recuerde las palabras del Señor. Creed en Dios, creed también en mí. Ponga su mirada en Cristo. Mírele a Él por la fe. Cuando se encuentre atribulado, cuando se sienta cargado, cuando esté atravesando por algún momento difícil. Ahora, ¿será que los discípulos habían creído en el Señor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que ellos habían creído? Sí, ya habían creído. Y entonces, ¿por qué el Señor les está diciendo, creed en mí? ¿A qué les está invitando? A una confianza más fuerte, más firme, más segura. La fe en el Señor Jesucristo, debemos creer más intensamente, confiar más incondicionalmente, aferrarnos a Cristo con mayor firmeza. Debemos hacerlo entendiendo que la revelación perfecta de Dios se encuentra en Cristo. Una genuina creencia y confianza en Él es una confianza correcta en el Padre. Creed en Dios, creed también en mí. Y es la solución precisa y eficaz
para cualquier corazón turbado, angustiado o atribulado. De la misma forma en que la fe en nuestro Señor nos libra del peligro eterno de nuestras almas, del castigo y de la condenación, también nos alivia y cura en el presente de toda angustia del corazón. Entonces, que podamos siempre, mis hermanos, poner en práctica esa fe en nuestro Señor cuando lo necesitemos, porque de seguro lo vamos a necesitar. Oremos.